Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy en La Muga vamos a hablar de psicología. Nos visita la psicóloga Maite Pascual. Comienza la temporada, el curso escolar y nos interesa profundizar en qué es la automotivación. ¿La alegría depende de factores externos o somos capaces de entrenarnos en la automotivación? Hoy hablaremos de esto en nuestra sección de salud, pero también queremos conocer de cerca, ponerle cara al acoso escolar, al bullying, y lo haremos con ayuda del periodista Óscar Azparren, autor del libro Sombras de un pasado. Un chaval que vivió buena parte de su infancia buscando un refugio que lo liberara de ser el blanco de burlas y agresiones de sus compañeros. Hoy se ha atrevido a contarlo y lo hace en Sombras de un pasado. Además, viene a la tele para contarnos cómo fue su vida entre tercero y quinto de primaria, cómo fueron esas amenazas y cómo ha sido capaz de superarlas y romper el silencio. Son estos dos de los argumentos que iremos desarrollando a lo largo del programa de hoy. Comienza La Muga. Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. Y saludamos ya a Maite Pascual, psicóloga, coach. Hoy está con nosotros. Muy buenas noches, Maite, bienvenida. ¿Qué tal, Amaya? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Automotivación, decía yo, esperar o no a los factores externos para sentirnos bien, para tener mejor la autoestima o no, o ser nosotros precisamente el impulso de nuestras propias emociones. Ajá, eso es. La automotivación consiste en eso, ¿no? En buscar esa fuerza movilizadora interior que nos permite conseguir nuestros objetivos sin esperar que sean los estímulos externos los que nos pongan las pilas, ¿no? Es una sociedad en la que vivimos, donde se premia sobre todo el logro, la competitividad y no tanto el esfuerzo que se lleva, ¿no? para conseguirlo. En esta situación es fácil darse cuenta de que estamos muy poco entrenados para tolerar la frustración, para la espera, para el esfuerzo. Nos suele costar, ¿no? Y la automotivación al final es un aprendizaje y como todo aprendizaje requiere entrenamiento. Claro. ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos en este sentido, teniendo en cuenta, bueno, que la vida tiene obstáculos, tiene frustraciones, que no es un camino fácil, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Qué técnicas podemos emplear o qué metodología? Las frustraciones nos vienen muy bien, ¿eh? El darnos cuenta de que no pasa nada si no conseguimos nuestro objetivo inmediatamente, si tardamos más de lo que pensábamos, si nos cuesta más esfuerzo de lo que creíamos, ¿no? Se hizo un experimento sobre motivación humana donde se colocaba a niños de primaria pequeñitos, ¿no? Y se les ponía una golosina, ¿no? Y se les daba la siguiente premisa: puedes comértela ahora, pero si tienes paciencia y esperas a que yo vuelva, te daré 2. Había niños que enseguida se la comían, que no aguantaban, ¿no? El impulso, y había otros que era muy curioso ver, ¿no? Todas las estrategias que desplegaban para conseguir aguantar. Eso es un poco también lo que nos diferencia, ¿no? Unos de otros, esa capacidad de demorar la gratificación, de esperar, ¿no? Eso es, ¿no? No quizá devorar todo en el primer segundo, sino tener capacidad de bueno, esperar un poco, porque quizá la recompensa puede ser mayor. Es así, ¿verdad? Factores que influyen en que consigamos o no automotivarnos. La familia, ¿qué papel juega en todo esto, Maite? Pues es muy importante el papel de la familia, porque si hemos crecido en una familia donde se le da mucha importancia a lograr las cosas con esfuerzo, a no rendirse ante las dificultades, será mucho más fácil que tengamos una buena automotivación, ¿no? Sin embargo, si hemos crecido en una familia donde todo viene dado, donde son los demás los que se esfuerzan para que yo consiga lo que quiero, será mucho más difícil, ¿no? También el concepto que tengamos de nosotros mismos, ¿no? Si yo creo que puedo, si creo que tengo capacidad o tengo una visión importante sobre mí mismo, será más fácil que si tengo una visión pobre, ¿no? Que creo que no voy a poder, entonces es más difícil conseguir lo que me propongo. Claro, determinante la familia, importante también los profesores, el colegio. Todo esto hay que trabajarlo ya desde muy pequeños, todo lo que concierne a esos estímulos externos e internos. Sí, es verdad que cuando somos niños la mayor parte de los estímulos son externos, ¿no? Porque además tampoco hay otra forma de motivar. La automotivación se va desarrollando a lo largo de la vida, no es algo con lo que nacemos. Entonces de niños se nos estimula sobre todo con estímulo externo, la chuchería, la bicicleta o los estímulos sociales también, ¿no? El qué contento, qué orgulloso, qué mayor te estás haciendo.
Hay muchos padres que creen que si motivo de forma externa a mis hijos, ¿no?, será mucho más difícil que ellos consigan la automotivación. Pero, sin embargo, la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Cuando una persona se motiva de forma externa, algo pasa y por arte de magia parece que esa motivación se va convirtiendo en algo interno, ¿no? Si tú le dices a un chaval, mira, si apruebas el curso te compraré la bicicleta que tanto querías, lógicamente ese chaval se va a mover por ese impulso, por esa motivación externa que es la bicicleta, pero está en nuestra mano después, una vez que lo haya conseguido, mostrarle también esa parte interna, ¿no? El que has sido capaz de hacerlo, el cómo ha sido tan efectivo el esfuerzo, ¿no? Qué bien que te has esforzado y has conseguido no solo la bicicleta, sino pasar un buen verano y la satisfacción de haberlo hecho. Claro. Maite, tengamos en cuenta, bueno, es inicio de curso escolar, casi de temporada, de año, y es momento también de propósitos donde se plantean o nos planteamos grandes retos para el año. ¿Cómo nos tomamos este propósito, el planteamiento que nos hacemos, el desarrollo de ese planteamiento, la frustración si no lo hemos alcanzado? ¿Qué podemos decir esto? ¿Cómo nos podemos ayudar nosotros mismos en este camino? Generalmente cuando nos proponemos algo, ¿no?, cuando queremos un objetivo y lo queremos cumplir, fallamos mucho en cómo lo hacemos, ¿no? Hay factores que son importantes para conseguir llevar a cabo nuestro propósito. Por ejemplo, el para qué. Generalmente hacemos las cosas porque tengo que adelgazar, porque he engordado, porque es malo para la salud y tengo que dejar de fumar, siempre desde el por qué, en lugar del para qué. El para qué es súper importante. ¿Cuál es la finalidad real, ¿no?, de mi propósito? ¿Para qué lo quiero? Tiene que formar parte de mis valores, ¿no? Y además conectarlo con la emoción. Un propósito en sí es algo racional. Y si la motivación, perdón, la emoción conecta con los sentimientos y nos puede hacer mover montañas. Por eso es muy importante ponerle ilusión a las cosas, ¿no? Hay otro factor que también influye, que es bueno, el tiempo, cuando nosotros hacemos los propósitos, como tú bien dices, cuando iniciamos algo, ¿no? Vamos a empezar el curso, vamos a empezar a trabajar, que volvemos de las vacaciones, empieza el año y tenemos como una especie de idea mágica de que el tiempo se va a confabular con nosotros para conseguir nuestro propósito, y no es así, ¿no? Y hay otra cosa que suele fallar, que es cómo nos hacemos ese propósito. Generalmente lo hacemos desde la obligación, tengo que adelgazar, necesito dejar de fumar, siempre desde la obligación, y a nuestro cerebro no le gustan las obligaciones, así que nos boicotea un poco, ¿no? Siempre es mucho mejor plantearse, quiero, decido, elijo que tengo que o debo hacer. Interesante, ¿eh? Porque además seguramente lo vamos a vivir con otra alegría, otra fuerza y otra energía que, bueno, pues autoimponiéndonos esos retos, ¿no?, que todos los días escuchamos a cualquier persona o decimos, ¿no?, todo lo que concierne con el físico y con los propósitos intelectuales y con muchas cuestiones que seguramente pues a todos nos ha ocurrido alguna vez. Hacer públicos nuestros propósitos, es decir, contar a los demás que vamos a hacer esta cuestión o esta, o que estos son nuestros retos o propósitos. ¿Esto es positivo o no es demasiado positivo, Maite? Es muy positivo, porque no nos gusta tener que tragarnos nuestras palabras. Entonces, cuando a alguien le decimos voy a adelgazar, es como que nos planteamos como otra obligación, ¿no? No solo tengo que rendirme cuentas a mí mismo, sino que además tengo que hacerlo socialmente. La motivación social es mucho más importante para nosotros que el premio que nos podamos dar, porque el premio al final, en nuestro fuero interno ya sabemos que independientemente de que cumplamos o no el propósito, nos lo podemos dar, ¿eh? Entonces, ese hacer las cosas por los demás, a algunas personas les motiva muchísimo, ¿no? Voy a cuidarme por mis hijos, voy a adelgazar por mi pareja, voy a probar esta oposición por mi madre. Todo eso nos hace como, ¿no?, tener una fuerza extra para completar. Más importante, por tanto, a las personas cercanas, que quizá alguien que no tengamos, con otra persona, ¿no?, con la que quizá no tengamos una gran relación, más importante la cercanía en este caso. Bueno, en algunos casos es importante la cercanía y en otros no. A veces ponerse un vigilante funciona muy bien. Tengo una amiga que empezó a intentar adelgazar, estuvo durante meses intentándolo por su cuenta y no había manera de conseguir. Se fue a una nutricionista y empezó a perder peso. En una cena sacaron su postre favorito, al que nunca renunciaba, y en ese momento renunció. Todos le dimos la enhorabuena, vaya qué bien, cuánta fuerza de voluntad, ¿no? Y nos decía, no es fuerza de voluntad, es que cada vez que voy me cobra 50 euros,
Cuanto antes adelgace, antes dejaré de pagar. Entonces a veces que sea un extraño que nos controle o que nos cobre o tal, hace que a algunas personas les dé también esa fuerza extra para conseguir el propósito. Claro, automotivación, premio, castigo, que van de la mano. Claro, los premios y los castigos son importantes, pero es más importante la actitud, ¿vale? La actitud es algo atemporal, es algo que llevamos nosotros siempre encima. El premio y el castigo a la larga se acaban, ¿no? Las personas estamos bien cuando lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos está alineado y es coherente. Con los propósitos pasa un poco lo mismo, ¿no? Si yo ya he encontrado la finalidad de ese propósito, si lo he creído necesario para mí, se lo he contado a la gente que quiero o no, o ajenos, como tú dices, ¿no? He encontrado la finalidad y poco a poco voy haciendo cosas, eso es automotivación, ¿no? Y ya el premio y el castigo deja de tener sentido en este caso. Sí, bueno, 3 claves que también me gustaría abordar, Maite. Una de ellas, el poder de las expectativas, la otra, las afirmaciones positivas y el valor de la visualización. ¿Qué es esto? Son 3 cosas muy importantes para la automotivación. Al final la automotivación es algo que depende de nosotros. Es un entrenamiento, es un hábito que hay que adquirir, pero también hay que mantener. Entonces, la expectativa, muy importante, ¿no? La idea que tengamos sobre la capacidad que tenemos, ¿no? Para conseguir las cosas va a ser determinante. Si yo no creo que pueda, directamente no lo ni siquiera lo voy a intentar. Las afirmaciones positivas, muy importantes también, puesto que estamos continuamente en un diálogo interno que suele ser automático, del que no somos apenas conscientes y encima suele ser negativo. Entonces, si me hago consciente de ese diálogo y lo llevo un poco a mi terreno, a donde yo quiero llegar, será más fácil, ¿no? El decirme a mí misma, si puedo, lo puedo conseguir, tengo fuerza de voluntad, otras veces lo he hecho. Y por último, la visualización que decías también es súper importante, porque una vez que sé que puedo hacerlo, que me lo repito varias veces, ¿no? para conseguirlo y ya me proyecto al momento en el que ya he conseguido ese propósito, es como que todo está hecho, ¿no? Mi cerebro no entiende si algo ha pasado o lo he visualizado. De manera que si yo soy capaz de llevarme al momento en que he conseguido mi propósito y veo lo que voy a ver en ese momento, siento lo que voy a sentir en ese momento, escucho lo que voy a escuchar en ese momento, lo que me voy a decir a mí mismo una vez que lo haya conseguido, nuestro cerebro se centrará más en el objetivo y no tanto en los obstáculos para conseguirlo. Por lo tanto, será muchísimo más fácil, ¿no? Una línea mucho más recta para conseguir el propósito. Bueno, pues ahí tenemos esas recomendaciones, la automotivación, clave hoy de nuestra sección dedicada a la salud y a la psicología, esos impulsos internos, como decíamos, que nos pueden ayudar a vivir mejor y a ver que la vida, pues aunque tiene complicaciones, es bella también, ¿no? Eso es. Maite Pascual, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en La Muga y hasta pronto. Gracias, Amaya. Gracias, de verdad. Seguimos con otras historias. ¡Pero si es Beethoven! ¡Maestro! ¡Maestro! Vuelvo a entender. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Les decía que vamos a otras historias que nos llevan en este caso a recordar que fue noticia a nivel internacional hace 5 años. Como saben, estamos celebrando nuestro 5º aniversario aquí en Navarra Televisión. Miramos atrás, nos fijamos en Nueva York y en el huracán Sandy. Así se lo contábamos. Ocurría a finales de octubre de 2012. Puentes y carreteras afectados por el huracán Sandy en Nueva York. En algunos puntos de la ciudad se quedaron sin luz, ni agua, ni electricidad. Mi marido se ha llevado a los niños a dar un paseo antes y estaban todos los árboles caídos, las carreteras cortadas, bastante mal. Muchos están sin agua potable, no tienen electricidad, no tienen acceso a internet, no tienen teléfono, se les acaba la batería en el móvil, no pueden cargarlo, o sea que ya veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Yo ahora mismo no me puedo comunicar con algunos estudiantes concretamente 2 estudiantes de mi laboratorio que están en Coney Island atrapados. María y Luis eran 2 de los navarros que vivieron in situ la mayor inundación de la ciudad de Nueva York. Una madrugada de tensión en el que los vientos y el agua obligaban a los ciudadanos a permanecer en sus casas. Manhattan, aunque estuvo aislada durante varias horas, yo creo que la situación era mucho mejor que en otros lugares. Yo ayer me hice un montón de ollas de cosas, por si acaso, en plan navarro, pero no todo el mundo es así. El metro tardó varios días en volver a funcionar mientras que se trabajaba a marchas forzadas para restablecer los suministros.
Información patrocinada por Findus, Centro Navarro de la Audición, Renoven y Comunidad de Bardenas Reales de Navarra. Estamos en la televisión y nos fijamos en la radio y además muy cerquita está la cadena SER. Allí escuchamos todos los días a nuestro invitado de hoy, es Óscar Azparren, es un periodista como nosotros, nació en 1994. Cuando era muy pequeño sufrió acoso escolar además pues creo que en un nivel muy elevado. Esto le ha marcado y mucho a lo largo de su vida, pero decidió que este año era el año y que este año lo iba a contar. Sombras de un pasado es el libro que va a presentar y va a mostrar ante todos nosotros a lo largo del próximo mes de octubre. Óscar Azparren, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, Amaya. Pues gracias muy bien. por estar aquí. A vosotros por invitarme. Por dar la cara. Hay que hacerlo. Por no tener miedo. No hay que tenerlo. Pero miedo tuviste, ¿verdad? Tuve miedo y sobre todo el miedo que tuve en su momento se refleja en cosas de ahora, en problemas, en autoestimas, en comeduras de cabeza y sobre todo en un pasado que a veces no quieres abrirlo, pero que el acabar la carrera, el ponerme a trabajar en Cadena SER, en rodearme de gente que realmente que me quiere, te dan la llave para que abras ese cajón y saques todo aquello. ¿Todo aquello qué es, Óscar? ¿Qué te pasó a ti cuando eras un niño, entre tercero y quinto de primaria? ¿Cómo fue tu vida? ¿Quién trató de amargarte la existencia? Y sobre todo, ¿qué tipo de episodios viviste y cuentas ahora? Yo el acoso que sufrí lo divido en dos partes. La primera parte es un acoso psicológico, físico, verbal, de todo tipo. A mí, a mi familia, que fue en el primer colegio que estuve en un centro público. Tercero, cuarto, quinto de primaria fueron los años más duros. Ahora comentaré un poco de cómo se produjeron, efectivamente. ¿No? Y luego un segundo colegio en el que intenté buscar unos rayos de luz, pero que algunos intentaron taparlos principalmente por el hecho de decir que yo me había cambiado por acoso. ¿Qué más quiere alguna clase cuando ya está formada, forjada? Sexto y primaria es un curso muy malo, una edad muy mala. Entonces vas ahí, dices que estás cambiado por acoso, dices qué te decían, qué te pasaba, entonces ya les has dado, por decirlo de una forma, todo hecho. ¿A ti qué te sucedía? ¿Qué te hacían? ¿Quién era el cabecilla de toda esta serie de acciones proferidas contra ti? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Tú ibas al colegio y a ti qué te pasaba? Bueno, pues al principio yo tengo que reconocerlo, yo era una persona normal. Una persona bastante extrovertida, hablaba con todo el mundo, me daba igual arrequesó, hablar con uno, hablar con otro. Reconocía que no me gustaba el fútbol, me sigue sin gustar las cosas de fútbol. Reconozco que no tengo ni idea de fútbol. Antes me daba vergüenza decirlo, ahora lo reconozco con orgullo, no sé de fútbol. ¿Y qué? Y bueno, y hubo unas personas, concretamente una persona, que decidió que yo fuese su objetivo. Entonces amenazaba a otras personas para que fuesen contra mí. Lo consiguieron, fueron contra mí, me pegaban, me tiraban cuchillos, me clavaban lápices en el oído, me amenazaban, insultaban a mis padres, tocaban el timbre de casa, se reían, me seguían. Incluso yo me acuerdo una vez que en un deporte, en una extraescolar, judo, que bueno, me apuntaron mis padres pues para hacer deporte y para ver si hacían carrera conmigo y conseguía buscar a alguien. Pero el vestuario era un sitio un poco indefenso para mí, entonces yo recuerdo un episodio que una persona que es vecina mía, que más de una vez ya me he cruzado con sus padres y ahora apartan la mirada, algo que antes no hacían, no sé si será por el libro, no lo sé, yo no saco conclusiones, pero se limpió el culo con mi toalla después de haber ido al baño y me tiraron la toalla y ahora dijeron, sécate con la toalla si quieres, una vez que está manchada. Entonces yo recuerdo que me iba por el pasillo llorando, mojado, sin ropa, porque me la escondían. Pero claro, todo esto es por parte de los alumnos. Sí. Pero no es solo por parte de los alumnos. Que estamos, fíjate si es curioso, que estamos tan acostumbrados al acoso, que si decimos, no, es acoso de los alumnos, decimos, ah, bueno. Es lamentable decir que simplemente porque sea acoso de los alumnos ya es menos importante. No, pero es que yo estaba sometido también a acoso de los profesores y del centro. Una profesora me llegó a bajar los pantalones delante de toda la clase. ¿Por qué motivo? Pues porque parece ser que estamos jugando al pilla-pilla, al famoso pilla-pilla en el patio, y los padres nos ponían antes unos chándals 15 tallas más grandes. Entonces yo le debí pillar a uno. La peculiaridad del juego es que yo me la tenía que parar de rodillas, entonces era más complicado. Entonces yo le pillé a uno y se le bajaron los pantalones, sin querer, un poco. Entonces fueron a la profesora y la profesora decidió tomar las medidas oportunas que ella creía que eran correctas, que fue ponerme en un banco, bajarme los pantalones delante de la clase y decir que si yo lloraba también me bajaría, como me dijo, los calzoncillos. Eso es. ¿Qué fue lo más fuerte en toda esta serie de
bueno, de episodios totalmente rechazables. Algo que te marcara definitivamente. Algo que, bueno, son muchos los episodios, entonces yo creo que se forman en uno solo. Uno de los más gordos que involucran tanto a profesores como a los alumnos, como a los padres de los propios alumnos, fue una vez que me tocó ir a mí a por el balón en un recreo. Tuve que subir unos arbustos, cogí el balón y a lo que bajaba un compañero de clase cogió una matrícula que había en un césped del colegio y cuando tú una matrícula la tuerces se queda como una espiral. Entonces me acuerdo que se pusieron en círculo y me clavaron esa matrícula a mí en la cabeza. No recuerdo nada más, recuerdo que yo me desmayé y aparecí desmayado, recobré el conocimiento en el aula, sangrando. La profesora no me permitió llamar a casa, los alumnos no dijeron quién había sido, entonces yo estaba sangrando y yo quería llamar a casa. La única llamada que recibió mi madre por parte del centro fue a ver si yo tenía la antitetánica puesta. Esa fue la única llamada. Entonces yo conseguí escaparme de clase, contactar con una profesora que estaba ahí de prácticas que era mi vecina y gracias a ello conseguí llamar a casa y vino mi madre, pero tampoco la recibieron en ningún lado. O sea que toda esta situación de angustia además llevaba como acompañamiento el silencio por parte de todos. Por supuesto, el silencio absoluto y el silencio, siempre lo he dicho, es lo peor para una persona que está sufriendo acoso, porque no es lo mismo una persona que esté acosada y que note el apoyo de los demás y que esos demás, por decir una forma, se quejen y se den cuenta realmente que está sufriendo ese acoso, que toda la calle, o sea, toda la clase esté callada viendo lo que esté pasando. El silencio es lo peor para una persona que está sufriendo acoso. ¿Tú has hablado con esas personas que te trataban de esa manera en Pamplona, aquí en esta pequeña ciudad, cuando eras un niño? ¿Has hablado ahora con esas profesoras, esos chavales que te pegaban, te insultaban, te hacían vivir una existencia angustiosa? ¿Has hablado? ¿Alguien te ha pedido perdón? No, tampoco lo busco, ¿eh? No, con el libro no busco en ningún momento el perdón, ni culpar. Yo busco simplemente responsabilizar de algo que hizo alguien. Yo no culpo, yo solo responsabilizo. Entonces, como yo estaba escribiendo el libro, como ética profesional y periodística, lo primero que tuve que hacer es hablar con la directora para decirle, estoy escribiendo un libro en el que tu centro y tú estáis involucradas. Quiero tomar un café contigo para decirte mi opinión, mi historia y si tú tienes alguna excusa, entre comillas. ¿Cuál fue su respuesta? Pues al principio fue una conversación muy cordial, muy políticamente correcta. Acabó la conversación desvariándose un poco, intentando sacar ella excusas de este curso no me cuadra con esta profesora. Y la última frase fue, oye mira Óscar, no sé lo que intentas con el libro. ¿Culparme? Pues no lo sé. De todas formas, palabras textuales. Si en su momento yo no me sentía culpable ni responsable de lo que hice, como comprenderás, con el tiempo menos. Entonces ante esas no sé, palabras, conclusiones de una directora de un centro en la que yo le tocaba la puerta llorando diciendo que quería hablar con ella y ella me decía que no tenía tiempo para mí, pues no sé, si a ti alguien te toca la puerta llorando te acordarás, ¿no? Alguna vez en tu vida. Seguramente, pues ella no. Seguramente que sí. ¿Los padres qué papel jugaban en todo esto, Óscar? ¿Te creían que tenías tú un problema, que había un problema importante? ¿Te ayudaron? ¿Fueron el pilar fundamental de tu existencia en ese momento tan difícil? ¿Cómo vieron tus padres este problema? Pues es curioso porque al principio, claro, yo intentaba buscar ese apoyo que no encontraba en el centro, en casa. Lo que hacen mis padres, y lo que me imagino que harán muchos padres, es acudir al centro. Pero claro, si el centro, que se supone que es una institución profesional de educación, dice que tú te lo inventas, que quieres llamar la atención, que las cosas no son así, que eres un hijo solo, que lo que quieres es buscar un poco de compañía, los padres tienen que creer al centro. Principalmente porque si tú, Amaya, vas a un médico y te dicen tienes el pie roto, tú no dices no, no lo tengo roto. Tú confías o intentas confiar en la profesionalidad de ese médico, de ese profesor. Entonces costó que mis padres realmente no me creyesen, no digo que no me creyesen, que viesen realmente la realidad de lo que estaba pasando en esas paredes. Claro, habrá quien piensa ahora que quieres, yo sé que no, ¿verdad? Y además ya lo has comentado, pero hay quien puede estar pensando que quieres venganza con el libro. Uy, ya me lo han dicho más de unas personas, pero si yo quisiese venganza con el libro, hubiese puesto nombres. Y no pongo nombres, pongo iniciales. Pongo iniciales para que esa persona sepa que fue ella y no diga, ah, lo habrá dicho por mí porque yo fui. No, no, quiero que sepas que este episodio lo ha hecho estas iniciales. Si yo quisiese venganza, hubiese denunciado. Si yo quisiese venganza, les habría dicho que iba a poner sus nombres.
y no es venganza. Es más, es que ellos son secundarios en el libro. Los principales son las personas que están sufriendo realmente ahora acoso, como lo sufrí yo o incluso más. Acoso que te llegó a pensar en quitarte la vida, ¿no? Llegaste a pensar en marcharte de aquí. Es curioso porque mis padres han enterado de esta escena por unas páginas del libro. Entonces es curioso. Y lo digo con una sonrisa, porque cuando se supera algo y sabes perfectamente que ese algo era un poco teórico, nada práctico, me alegra saber cómo soy ahora después de todo lo que he pasado. Pero ese episodio es un poco lamentable, pero te lo voy a contar. Cuéntalo. Yo me escapaba de mis compañeros por el barrio, estaban detrás mía y dije, pues me voy a mi casa. Mi casa es mi fuerte, mi cueva, mi cobijo, mi todo. Entonces yo entré y dije, aquí no me pueden hacer nada, pero empezaron a tocar el timbre. Empezaron a tocar el timbre y no había manera de hacerles callar, entonces cuando pararon de tocar el timbre yo me asomé por la terraza y dije, aquí no están, estarán por el lado de la cocina. Fui y querían gominolas, querían chuches y dije yo, pues va, igual si les tiro chuches, claro, teoría de alguien pequeño que no... Si les tiro chuches igual se resuelve el problema para siempre. Dirán, oh, qué bueno, Óscar, que nos ha tirado gominolas. Pero no había manera. Entonces yo fui poco a poco asomándome a la ventana y ya se me olvidaron las partes de las gominolas y de las chucherías y dije, si yo ahora me tiro de mi 8º piso, aparte de que acabo ya con todo esto, puede que me lleve alguno de delante y después de ver a alguien caer, imagino que un poco con dura cabeza se les quedará, ¿no? Entonces estuve pensando un rato, no sé cuánto tiempo era, porque cuando pasa algo así, la noción del tiempo la pierdes por completo. Pero estuve dándole vueltas, me asomaba. ¿Y te arrepentiste? Y sonó el teléfono, y era mi madre. Era mi madre y cogí el teléfono. Y, hola, ¿qué tal, cariño? No sé qué, hola, mamá, no sé qué. Yo todo normal, empecé a cerrar las ventanas, cerré la cortina y me fui al salón. Colgué el teléfono y dije, ostras, si no me hubiese sonado el teléfono, no sé lo que hubiese pasado. No lo sé. Te salvó la vida, Óscar. Pues suelen decir que es un sexto sentido, ¿no? De las madres, pero no lo sé. La verdad es que es un episodio que creo que hay que contarlo porque representa mucho la dureza de aquella época y lo poco que me quería yo a mí mismo para que se te pasase algo así por la cabeza, pero también creo que hay que recalcar la importancia de la dureza y de lo que puede llegar a suceder con esas personas que amargan tanto la vida y que se piensan que son algo realmente frente a otras. Estos son los trazos más importantes del libro, ¿no? Es la voz de Óscar Azparren, el texto es fuerte, está escrito desde el corazón, en primera persona y con emoción, y con él pretendes que se rompa el silencio, que muchos adolescentes puedan vivir, o niños, puedan vivir más felices aquí en nuestro entorno, en Navarra y fuera de Navarra, ¿no? Concretamente pretendo que el que lo pase mal no sea el acosado, sino el acosador. El que tenga vergüenza de salir a la calle no sea el acosado, sino el acosador. Y sobre todo, y desde aquí hago un llamamiento o planteo una pregunta, que es ¿por qué en un centro siempre se tiene que ir el acosado? No lo llego a entender. Es una pregunta que yo sé que habrás lanzado y que habrás trabajado y profundizado con un psicólogo también muy reconocido, el doctor en psicología, el doctor Emilio Garrido, que forma parte también de las páginas de Sombra de un pasado. ¿Qué papel determinante ha tenido Emilio Garrido, el conocido psicólogo, en todo este proceso vital que te ha tocado vivir, Óscar? Emilio ha jugado un papel fundamental y desde aquí le doy las gracias porque sin él, yo creo, además, te lo voy a reconocer, el libro lo dedico a 2 personas, o a 2 tipos o a 2 grupos. En primer lugar, a aquellas personas que me acosaron, porque sin aquellas personas que me acosaron, el libro no tendría forma, así que desde aquí doy las gracias porque forman parte de ese libro, y si lo quieren, yo mismo se los puedo dar en persona a aquellas personas, no tendría ningún inconveniente. Y la otra parte es a Emilio Garrido, el psicólogo que me trató, que consiguió que yo fuese capaz de dormir solo, porque con todo ese tema de acoso tuve que dormir siempre acompañado, porque no podía dormir. Consiguió que me sacasen las cosas típicas del día a día una sonrisa, consiguió quitarme miedos, consiguió que ese cajón, que la loca de la cabeza, que él dice que es la cabeza, la dominase yo y no otros. Entonces, el libro va dedicado a esas 2 personas, a esos 2 grupos de personas. Nacho Guerreros también ha querido escribir un capítulo del libro, el conocido actor de series de televisión, que también sufrió acoso y bullying, también se suma a tu corazón. Efectivamente, Nacho, Emilio Garrido escribe el prólogo, Nacho Guerreros escribe una introducción,
y efectivamente él también sufrió acoso y la verdad es que nos llevamos muy bien, solemos estar en contacto y ya le he dicho que esta noche iba a estar con vosotros y yo creo que juntos, todas las personas que estamos día a día delante de un micrófono, delante de una cámara, creo que tenemos que romper el silencio, romper ese globo y denunciarlo. Gracias por ponerle palabras a esos sentimientos y a ese dolor y a esa angustia vivida. Óscar Azparren, 10 euros va a costar el libro, Sombras de un pasado, y lo podemos adquirir a través de internet. A través de mi correo electrónico, bueno, ¿sí? He hecho uno para el libro que es sombrasdeunpasado@gmail.com. Perfecto. Óscar Azparren, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Es un placer y es una suerte tenerte y además que hayas tenido la oportunidad de bueno, quitarte todo ese peso y contarlo al mundo. Queda mucho todavía por hacer. Muchas gracias, de verdad, Óscar. Maya. Un abrazo, compañero. Bueno, nosotros seguimos ahora casi con la piel de gallina, ¿verdad? Por la emoción que supone escuchar este triste testimonio, pero alegre porque se sigue adelante. Hacemos una breve pausa y nosotros también seguimos aquí en La Muga.